Paradigma Radio presenta Mírate esta peli, un programa producido y presentado por Paola Garrido. Hola, querida, queride y querido oyente. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mírate esta peli, el programa en el que yo vacío mi watchlist mientras tú aumentas la tuya. Yo soy Paola, chica navaja en redes sociales, y una semana más me encuentro a los micrófonos de Paradigma Radio, en la 90.2 FM de Córdoba, para hablaros de películas con las que escandalizar a vuestros seres queridos. Esta semana me vais a escuchar un poquito más congestionada de lo habitual, y es que después de 3 días en cama luchando por mi vida contra un malvado virus que ha tratado con todas sus fuerzas impedir que hoy esté aquí, por suerte no lo ha conseguido, y aunque a duras penas he podido preparar a tiempo todo el material para el programa de hoy, que sospecho va a ser para valientes. Porque esta semana en Mírate esta peli vamos a hablar de bestialismo, desde la comedia erótica hasta el terror gótico, pasando por el drama con crítica social. El nexo de unión entre las 3 películas que hoy vamos a tratar es que, además de haber sido estrenadas en los 70, en todas ellas una hermosa dama es seducida por un animal salvaje. Como siempre, por orden cronológico, los títulos de este especial Bellas y Bestias son La Bestia, de Valerian Borovich, La Criatura, de Eloy de la Iglesia, y La Bella y la Bestia, de Juraj Herz. ¡Comenzamos! Fantômes rendent visite à ce château. Qui a dit ça? Notre cuisinière, une Française, la vieille Juliette. Je n'ai jamais vu un seul fantôme dans ce château. Mais la marquise Romilda de l'Espérance a bien écrit des fantômes dans son livre, il y a 200 ans. C'est elle, Romilda de l'Espérance. Elle n'a jamais rien écrit, elle a seulement laissé un dessin en marge de son herbier. Herbier? Voilà, le fameux album. Desde hace siglos, una leyenda sobrevuela el castillo de la familia L'Espérance, situado a los pies de un profundo bosque en la campiña francesa. Se dice que en tiempos antiguos, la noble Romilda L'Espérance se enfrentó a la terrible bestia que habitaba aquellos parajes, aunque, según las habladurías del pueblo, este enfrentamiento tuvo tintes más sexuales que violentos. Esta leyenda llega a oídos de Lucy Broadhurst, la hija de un rico burgués que llega hasta el castillo con motivo de su boda con el heredero de la familia L'Espérance, Mathurin. De personalidad arisca y retraída, Mathurin está más interesado en pasar el tiempo con sus caballos en las cuadras de palacio que atendiendo a su prometida, pues su compromiso tiene más que ver con la desesperación de su padre y de su tío por recuperar el estatus económico y social que los L'Espérance poseían antaño, más que con el amor. Para combatir el aburrimiento, la joven Lucy dedicará su estancia en palacio a investigar en profundidad la figura de Romilda, por la cual siente una fascinación irresistible, y tratar de averiguar cuánto de verdad hay en esa leyenda de su lucha contra la bestia, que tanto la perturba y fascina a partes iguales. Los orígenes de La Bestia, clásico del cine erótico dirigido por Valerian Borovich, son algo confusos. Aunque estrenada en 1975, fue concebida en 1972 como adaptación libre de la novela Lokis de Prosper Mérimée. Sin embargo, el director de cine polaco transformó su película en un corto, para incluirlo como uno de los 6 segmentos que iban a conformar sus Cuentos Inmorales, película de 1973, que finalmente contaría con 4 historias independientes en lugar de 6. El segmento titulado La véritable histoire de la bête du Gobelin, que incluye la lucha de Romilda L'Espérance contra la bestia, se eliminó de Cuentos Inmorales para convertirse finalmente en una secuencia de La Bestia. Aunque esto varía dependiendo del corte que encuentres de la película, ya que recuerdo perfectamente ver La Bestia en la versión de Cuentos Inmorales que estaba disponible hace unos años en Filmin. Y es que esos 18 minutos son de los que no se olvidan fácilmente,
ya que no todos los días es posible ver tal despliegue de semen y genitales monstruosos en pantalla. Valerian Borovich fue un director a quien los críticos definieron como un genio que además era un pornógrafo. Y aunque de origen polaco, su trabajo en el cine se desarrolló fundamentalmente en Francia. De ahí que el título original de La Bestia sea La Bête. Ganador de un premio nacional en 1953 en su faceta de ilustrador y diseñador de carteles de películas, y considerado una de las figuras más relevantes dentro de la animación surrealista de la época, si por algo es recordado hoy en día el trabajo de Borovich, es por su incursión en el cine erótico. La Bestia es, junto con la anteriormente mencionada Cuentos inmorales e Interior de un convento, una de las obras donde mejor se recoge el erotismo decadente del polaco. Aquí, Borovich recrea una versión muy libre de La Bella y la Bestia, en la que intercala elementos de los cuentos clásicos con la crítica a la moral e hipocresía burguesa propia del Marqués de Sade y la exploración de la sexualidad femenina y sus límites. El resultado es una película barroca de estética preciosista y tintes surrealistas, en la que se dan la mano la sensualidad más sugerente y delicada con la sexualidad más abyecta y descarnada. Borovich pone al espectador en una posición incómoda ya desde el principio, abriendo su película con una cantidad nada desdeñable de primeros planos al pene erecto de un caballo, así como de la vagina húmeda y palpitante de una yegua. Después de ver copular a los dos animales durante un buen par de minutos, una diría que está preparada para cualquier cosa que esté por venir, pero la verdad es que no. Este cuento de hadas obsceno contiene en cada pliegue de su duración una nueva sorpresa con las que escandalizar al espectador. Curas decrépitos que sobetean a sus monaguillos, criados que copulan con las hijas de sus jefes mientras unos niños los observan desde el armario, masturbaciones femeninas con rosas en primerísimo primer plano y, por supuesto, encuentros zoofílicos de tercer nivel en pleno bosque. Aun con todo, sería un error abordar La Bestia desde la perspectiva de ser simple pornografía barata. El ansia de Borovich por transgredir todos los límites morales esconde, a su vez, una exploración de las fantasías privadas. Durante los 98 minutos que dura la película, acompañamos a Lucy en sus perversiones más personales, convirtiéndonos en voyeurs de un universo íntimo que se construye a través de imágenes de gran belleza, como son, por ejemplo, las escenas en las que la protagonista juega con las transparencias de un vestido frente a un espejo en su habitación. Otras escenas de fuerte carga erótica, como son las de la hermana de Maturín, aliviándose con el cabecero de una cama, después de que sus relaciones con el sirviente de palacio se vean constantemente interrumpidas, la verdad es que están rodadas con muy buen gusto y naturalidad. El placer femenino en La Bestia está presentado no bajo la tradicional óptica de la mirada masculina, sino como experiencia vicaria que experimentamos a través de Lucy. Podemos ser partícipes como espectadores de su excitación sexual sin convertirla a ella en un objeto pasivo, sino que en todo momento es sujeto activo con pleno control dentro de sus fantasías. La película combina con mucha gracia este erotismo con el humor. Ejemplo de ello sería toda la secuencia de la ensoñación de Lucy con Romilda y la bestia en el bosque. No solo por el diseño de la criatura y el exceso de fluidos corporales, sino también por los manierismos de la actriz que interpreta a la noble francesa y el planteamiento de toda la secuencia, que comienza como una bucólica postal digna de una pintura rococó para acabar en un delirio fetichista repleto de depravación y bestialismo. Mi principal problema con la película en este aspecto sería la caricatura racista que hace de la sexualidad del sirviente de los L'Espérance, un hombre negro al que la película compara constantemente con los caballos de la cuadra y con la bestia del bosque por el tamaño de su miembro. Pero en fin, teniendo en cuenta que es una película francesa del 75, tampoco se puede esperar mucho más de ella en ese sentido. Aun con todo, La Bestia me pareció una película sorprendentemente divertida, muy entretenida y con un espíritu transgresor que no resultó añejo. Desde luego, no es el tipo de película que escogería para una tarde en familia, pero como introducción al cine erótico, que no es lo mismo que pornográfico, me parece una apuesta segura. Si te animas a echarle un vistazo, querido oyente, puedes encontrarla en una copia de excelente calidad en Filmin. Me despido de esta reseña con el tema Sexy Boy, mítico tema de la banda francesa de electrónica Air, y que apareció en su disco debut Moon Safari allá por 1998. ¡Que lo disfrutes!
Nuestros micrófonos son también los tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Mírate esta peli.
No intentes comprenderlo. Para entender ciertas cosas hay que saber hundirse poco a poco como yo lo he hecho. Porque entonces, desde esa monstruosidad, puedes contemplar todo lo que te rodea de una forma clara, precisa. Así vas descubriendo que tampoco hay tanta diferencia entre lo que tú haces y lo que hacen los demás. Resulta incluso divertido. Es como si de repente descubrieses que esa imagen grotesca que se ve en los espejos deformantes de las barracas no está en los espejos, sino en las personas que se reflejan. Cuando estás absolutamente convencida de que eres un monstruo, rodeada de monstruos, en un mundo hecho para monstruos, te resulta apasionante la idea de llegar a monstruosidades aún mayores, para al menos ser un poco distinta. Tras varios años intentándolo, Cristina logra, por fin, quedarse embarazada. La noticia parece alegrar a Marcos, su marido, haciendo que el abismo que desde hacía algún tiempo se abría entre ellos comience a estrecharse. Sin embargo, la felicidad no parece durar demasiado. A pocos días de salir de cuentas, Cristina sufre un altercado en una gasolinera con un perro callejero, que tiene como consecuencia un parto precipitado en el que su bebé fallece. Sumidos en la tristeza por la pérdida de su hijo, Marcos decide llevar a su esposa a la playa para vivir una segunda luna de miel y tratar así de olvidar lo sucedido, al tiempo que intenta limar las asperezas de su matrimonio. Es en la playa donde Cristina se encuentra con un perro exactamente igual que aquel que la atacó en la gasolinera. Pero, superado el susto inicial, la mujer se encariña con el animal y convence a su marido para adoptarlo y llevarlo con ellos a casa. Marcos le concede el capricho, y la nueva mascota acaba por convertirse en el objeto de cariño de Cristina, que vuelca en el animal todo el amor que no pudo darle al hijo que perdió en el parto. Pero la relación entre la dueña y el animal acabará estrechándose más y más, convirtiéndose casi en un sustituto de su marido, pues la relación con Marcos es cada vez más tormentosa y violenta. Esta situación llevará a Cristina a traspasar todos los límites sociales y llevar el amor por su mascota hasta la última frontera. ¿Qué es más monstruoso, enamorarse de un perro o de un fascista? Esta es la pregunta que trata de responder Eloy de la Iglesia con La criatura, película de 1977 protagonizada por nada menos que Ana Belén, la que fuera novia de España, y Juan Diego, al que los millennials que me escuchan recordarán por su papel en Los hombres de Paco. Aunque mayormente conocido por retratar la España marginal de los 80 en su cine kinky, con títulos como El Pico, Navajeros o La estanquera de Vallecas, el cine de Eloy de la Iglesia también destaca por sus dramas cargados de crítica al franquismo, como pueden ser El diputado o esta La criatura, en la que utiliza la zoofilia como vehículo para cargar contra la moral aberrante del régimen franquista. Cristina, protagonista de la película, es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz con alguien a quien desprecia como marido y como persona, ya que repudia todo lo relacionado con el franquismo que Marcos, por su parte, parece abrazar sin complejos. Anulada como mujer y reducida únicamente al papel de esposa y madre, un papel que no parece hacerla demasiado feliz al juzgar por ese «la criatura está dentro de mí, yo no he rezado», con el que responde a la felicitación de Marcos por el embarazo, Cristina busca desesperadamente algo que llene el gran vacío emocional que la habita. Y ahí es donde entra en escena su amigo de cuatro patas, con el que desarrolla no solo una relación sentimental, sino también edípica, ya que en él encuentra un sustituto tanto para un marido que ya no la satisface, como para el hijo que nunca llegó a tener. Un animal que, en la mayor parte de la película, es mucho más humano que los hombres que rodean a nuestra protagonista. En el excelente monólogo que Ana Belén interpreta y que hemos podido escuchar al inicio de esta reseña, Cristina se define como un monstruo rodeado de monstruos en un mundo hecho para monstruos, dejando claro que las criaturas a las que alude el título no son Bruno, su perro, sino su marido, que la viola brutalmente en una de las escenas más duras e incómodas de la película, en el sacerdote, que perdona el abuso por haberse dado dentro del matrimonio, ya que una esposa debe complacer a su marido en todo momento, y en los miembros del Partido de Alianza Nacional Española, que en la película buscan perpetuar el espíritu de la dictadura tras la muerte de Franco.
A pesar de lo escabroso de su premisa, la criatura no cae en el morbo fácil ni en la provocación por la provocación. La relación entre Cristina y el perro Bruno se desarrolla de una manera casi natural, poco a poco, mediante escenas cotidianas de ambos paseando por el campo o algunas más delirantes, como la secuencia de Ana Belén vestida de novia bailando junto a su mascota en el salón, así como otras más subidas de tono en la que el perro juega a quitarle la toalla a su dueña tras salir de la bañera, para acabar retozando juntos desnudos en la cama. Aun con todo, la película continúa siendo muy discreta en lo referente a mostrar el lado sexual de la relación, aunque como espectadores llegamos a intuir lo que pasa, especialmente en su tramo final. Para mí, la parte más perversa de este vínculo no reside en el sexo, sino en los celos de Cristina, que al actuar como amante, pero también como madre de Bruno, llega a extremos tales como matar a la perra que su marido le regala a Bruno después de ver cómo ésta y su querido perro copulan en la cocina. Hablando de Cristina, es de destacar la actuación de Ana Belén en esta película, que no solo se atrevió a interpretar un papel tan arriesgado, sino que se entrega por completo al personaje sin caer en ningún momento en la caricatura. Siendo Juan Diego, en su papel de presentador de televisión franquista y retrógrado, una réplica perfecta a su personaje. A nivel formal, se trata de una película sobria, de planos y encuadres discretos y una fotografía austera, acompañada por una banda sonora compuesta por Víctor Manuel, la pareja artística y sentimental de Ana Belén. Sí destacaría el fantástico apartamento setentero en el que viven Cristina y Marcos, y con el que la fotografía de la película juega para mostrar visualmente la asfixiante vida en la que nuestra protagonista se ve enclaustrada. A casi 50 años de su estreno, La criatura sigue resultando una película extraña e incómoda de ver. De ritmo pausado, en su hora y media de duración sigue conteniendo a día de hoy material para el debate, así como un bofetón a un régimen moral, político y social que aún se resiste a morir. En este segundo visionado, he encontrado detalles que han enriquecido aún más mi recuerdo de ella, por lo que no me queda otra que recomendártela, querido oyente. Si quieres echarle un vistazo, puedes encontrar una copia de una calidad prístina en Flixolé. Despido esta reseña con Al alba, canción compuesta por el cantautor español Luis Eduardo Aute e interpretada por Rosa León, que se incluye en la banda sonora de La criatura. Hasta dentro de unos minutos. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, y sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Krásná, ale nerozumím jim. Kdo jste? Nevím, jak se jmenujete. Nespěchejte tolik. Jednoho dne mi dáte sama jméno. A já se toho dne děsím. Proč mluvíte pořád tak tajemně? Jsem šťastná, když to jste. Podejte mi ruku, chci se vás dotknout. Ne! Trápíme jeden druhého. Od chvíle, co tu jsem, jste se mnou ani jednou nepovečeřel. Nenapil se. El asesinato a manos de una terrible bestia de los miembros de una caravana que se dirigía a su hogar para traerle nueva mercancía, lleva a la ruina a un comerciante viudo, quien se ve obligado a vender sus últimas posesiones para poder proporcionar una dote nupcial digna que permita a sus dos hijas mayores casarse con un noble. Entre estas posesiones está el retrato de la madre de su tercera hija, la bella Julie, quien además de ser huérfana de madre, es despreciada por sus hermanas. Durante su travesía para vender sus bienes, el comerciante se topa con un castillo abandonado en el que encuentra oro y joyas, las cuales decide coger a cambio de dejar allí el retrato de su esposa fallecida. Pero antes de marcharse, se lleva una rosa del jardín para Julie, desatando la furia del dueño del castillo, que no es otro que Ned Bor, la bestia asesina que acecha en los bosques. Ned Bor y el comerciante llegan a un acuerdo. Antes de ser asesinado por su supuesta avaricia, el hombre podrá regresar a su hogar para despedirse de sus 3 hijas, bajo la promesa de que volverá al castillo para cumplir con su castigo. Sin embargo, tras oír la historia de su padre cuando éste regresa a casa y sintiéndose culpable ya que la rosa era para ella, Julie toma la decisión de sacrificarse por su progenitor y ser ella la que regrese al castillo. Allí comenzará una nueva vida bajo la exhaustiva vigilancia de Ned Bor, quien, enamorado de la hermosa muchacha, se debatirá entre confesarle su amor a pesar de su monstruoso aspecto o ceder ante los impulsos asesinos que lo atormentan para acabar con ella. Pana a Ned Bor, que traducido del checo sería algo así como La doncella y el monstruo, es el título original de esta versión de La Bella y la Bestia que vio la luz en 1978, de la mano del director checoslovaco Juraj Herz, conocido por sus obras de terror y comedia negra, entre las que destaca una de las mejores películas checoslovacas de la historia, El incinerador de cadáveres. El nombre de Herz suele estar asociado al movimiento de la nueva ola checoslovaca de los años 60, corriente cinematográfica vanguardista que abarcó desde 1963 hasta 1970 y que supuso la edad de oro para el cine del país, y en la que se incluyen obras como Las Margaritas, de Vera Chitolava, y Valery y su Semana de las Maravillas, de Jaromír Gires. En esta adaptación del cuento original de Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve, Herz lo apuesta todo a una visión gótica del relato, en la que el terror y el romance se dan la mano
para dar lugar a una de las películas más hermosas que he visto últimamente, y que pelea muy duramente con la versión de 1946 de Jean Cocteau por ser mi adaptación favorita del cuento. El mundo en el que se sitúa esta Pana at Netboard es hostil, pútrido, con bosques repletos de fango, niebla y oscuridad, en los que no parece haber espacio para la luz. No menos decadentes son los habitantes de estos espacios, en su mayoría pueblerinos sin complejos para dejarse llevar por sus más bajas pasiones, pero también nobles en horas bajas, corroídos por la avaricia y la envidia, como son las hermanastras de nuestra protagonista, o monstruos esquizofrénicos sedientos de sangre que habitan castillos en ruinas a la espera de que alguien como Julie, quien encarna a la pureza y la virtud mismas, los rescate. Y es que Julie es tan luminosa que con tan solo el tacto de su piel es capaz de curar las manos embrujadas de su captor. La bestia, que en la visión de Heard no tiene aspecto de mamífero, sino de un original híbrido entre humano y pájaro, es una figura trágica más atormentada por su psique que por su físico. Como una especie de Jekyll y Mr. Hyde, a esta bestia lo acompaña una voz desconocida que continuamente lo tortura y acosa para que cometa atrocidades que aplaquen su sed de sangre. Su lado humano se resiste, en especial cuando la voz lo insta a matar a Julie, de la que está perdidamente enamorado, pero a quien teme confesar su amor debido a su cuerpo. Pienso que la tesis principal de la película, la cual es muy ambigua y abierta a múltiples interpretaciones, reside precisamente en ese diálogo interno. Lo que nos aparta en multitud de ocasiones de amar y de ser amados son nuestros propios miedos. Miedos que pueden convertirnos en bestias, como le ocurre a la criatura de esta película, pues más terroríficos que sus alas o su pico son sus celos, que lo llevan a romper todos los brazos de las estatuas de su castillo para que ninguna de ellas pueda abrazar a Julie. Julie, por su parte, se niega a ser una víctima de las circunstancias. A pesar de estar apartada de su mundo y de su querido padre, se entrega a su nueva vida en palacio con optimismo y curiosidad, sin temer a ninguno de los diabólicos sirvientes que lo habitan y que dan vida a los candelabros, las camas y las lámparas, ni tampoco a la bestia que la mantiene cautiva. En sus palabras, lo que teme Julie no es la furia de su captor cuando ella se gire un día para poder verle, sino que, al darse la vuelta, no haya nadie allí. La soledad es el único demonio que acecha a la joven, al que combate con las largas charlas a ciegas que tiene con la bestia, y de las que, poco a poco, va surgiendo el amor. La confianza y la intimidad que se va tejiendo entre ambos personajes se manifiesta en el momento en el que la bestia toca el cuello de Julie, lo que revierte el hechizo y hace que recuperen su aspecto humano. A medida que su relación avanza, ambos personajes acaban transformados, eso sí, a su manera. La bestia se vuelve más humana por la presencia de Julie, y esta, aunque su evolución está en un segundo plano, también adquiere la capacidad de ser cruel llegado el momento. Algo que convierte la historia de amor entre ambos protagonistas en algo más maduro que en otras versiones más conocidas. Experiencias, al fin y al cabo, que solo puede darte el cine checo de los 70 y que hacen a una soñar con un verdadero amor de cuentos de hadas. Pana at Netboard es una experiencia única cargada de sensibilidad y poesía, en la que cada imagen se te queda grabada en la retina. La oscuridad azulada del mundo que retrata crea el contraste perfecto con la luminosidad de Julie y sus trajes vaporosos de seda blanca, perlas y cintas verdes y turquesas, al tiempo que captura la tenue transición entre el otoño y el invierno en el que la historia tiene lugar. Y aunque estemos a las puertas de la primavera, querido oyente, puedes verla en una copia más que decente en Filmi. Eso sí, solo está en versión original con subtítulos, ya que no existe una versión doblada al castellano. Damos así por concluida la sección de reseñas. Antes de pasar con las novedades y estrenos para estas semanas, te dejo con lo último de Lana del Rey, White Feather Hawk Tell Deer Hunter, que a pesar de lo impronunciable de su nombre, va perfecta como punto y final a la reseña de este cuento de hadas oscuro. ¡Que la disfrutes!
He's my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on this green John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop, bear match, he's just in my bone marrow. Everyone knows I had some trouble, but I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, 'cause you're positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawk-tailed deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawk-tailed deer hunter. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been 3 summers. I know it's strange to see me cooking for my husband, but it's positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawk-tailed deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy to bust a sugar cane. Yanks like me, we should have saved for a friend. Stick with baking Daisy's face again. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy to bust a sugar cane. Yanks like me, we should have saved for a friend. Stick with baking Daisy's face again. Positively brutal. It's my white feather hawk-tailed deer hunter. It's my white feather hawk-tailed daisy, you and I love you. Like my feather hawk-tailed deer hunter. It's my white feather hawk-tailed deer hunter. Whoopsie daisy, you yelling I love you. Like my white feather hawk-tailed deer hunter. Para hacer esta radio somos más de 1, más de 2 y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Volvemos con la sección de estrenos y novedades para estas semanas en Córdoba. Comenzamos por los estrenos y con uno muy potente porque hoy llega a carteleras Amarga Navidad, lo último de Pedro Almodóvar, un drama protagonizado por Bárbara Lenie, quien da vida a Elsa, una directora de publicidad que tras la muerte de su madre en diciembre decide volcarse en su trabajo como forma de sobrellevar el duelo. Tras sufrir un ataque de pánico, Elsa decide finalmente tomarse un descanso y viajar a Lanzarote junto a su mejor amiga, Patricia, mientras que su pareja Bonifacio, quien ha sido su tabla de salvación durante estos meses, se queda en Madrid. La historia de ambas mujeres discurrirá en paralelo con la del director y guionista de cine Raúl Durán,
explorando cómo la vida y la ficción están indisolublemente unidas, a veces de forma dolorosa. Y del drama pasamos a la comedia negra, porque continúa en carteleras El último vikingo, película danesa dirigida por Anders Thomas Jensen y protagonizada por Matt Mikkelsen, a quien ya le dediqué unos minutos en el especial Hombres Guapos, de hace algunas semanas. En El último vikingo, Mikkelsen da vida a Manfred, un hombre con un trastorno mental que lo ha llevado a creer que es uno de los integrantes de los Beatles. Cuando su hermano Anker sale de la cárcel tras haber cumplido condena por robo e intenta recuperar el dinero que ambos hermanos escondieron, descubre que su hermano olvidó el lugar donde enterró el botín, debido a su trastorno. Anker y Manfred emprenderán entonces un viaje inesperado para descubrir no solo dónde está el dinero, sino quiénes son en realidad. Y si lo que te apetece ver es una película de animación, tienes unas cuantas opciones. Por un lado está lo último de Disney Pixar, Hoppers, película dirigida por Daniel Chon, que nos presenta a Mabel, un amante de los animales que aprovecha una sofisticada tecnología desarrollada por un grupo de científicos que hace posible la comunicación entre humanos y animales para descubrir misterios del mundo animal que van mucho más allá de lo que ella podía imaginar. Y por el otro lado, Cinesur El Tablero presenta hoy, 20 de marzo, su ciclo dedicado a la figura de Makoto Shinkai, que durará hasta el 26 de abril, y con el que podrás disfrutar de la filmografía de uno de los autores más importantes dentro del anime de las últimas décadas. El ciclo da comienzo con el reestreno de Your Name, una de las películas más aclamadas de Shinkai que en este 2026 cumple 10 años, y que se podrá ver tanto en versión original con subtítulos como doblada al castellano. Your Name cuenta la historia de Taki y Mitsuha, dos jóvenes que, tras un extraño sueño, un buen día descubren que sus cuerpos se han intercambiado. A través de las notas que se van escribiendo y los retos que consiguen ir superando torpemente, el vínculo entre ambos jóvenes se irá estrechando y convirtiéndose poco a poco en algo más romántico. Tras Your Name, las siguientes películas que formarán parte del ciclo son 5 centímetros por segundo y El jardín de las palabras, en una doble sesión, El tiempo contigo y Suzume. Continuamos con las sesiones de anime que tenemos este mes a nuestro alcance en Córdoba Capital, porque mañana sábado 21 de marzo a las 6 de la tarde podremos ver en la Filmoteca de Córdoba Pompoko, de Isao Takahata, como parte del ciclo Filmoteca Junior. Si bien no es uno de los títulos más reconocidos de Estudio Ghibli, Pompoko es una magnífica historia acerca de la destrucción de la naturaleza a manos del capitalismo, que combina lucha ecologista con humor y folclore japonés, con unos carismáticos mapaches como protagonistas. Para estas últimas semanas de marzo, la Filmoteca vuelve a traer a Maurice Pialat como parte del club de cine con A prueba primero, película de 1978 acerca de unos jóvenes de un pueblo al norte de Francia que enfrentan con indiferencia la fecha próxima de su examen de graduación, ya que para ellos solo supone un pasaporte al desempleo en lugar de una oportunidad para conseguir trabajo, como consideran sus mayores. La película se proyectará con presentación de Santiago Gallego a las 6 el próximo martes 24 de marzo y el jueves 26 ya sin presentación ni coloquio posterior. Otro que continúa en la programación de este mes es Clint Eastwood, de quien podremos ver Medianoche en el jardín del bien y del mal, como parte del ciclo dedicado a su figura. En esta película de 1997, Eastwood adapta la novela homónima de John Berendt, en la que un joven escritor neoyorquino se ve involucrado en la investigación de un asesinato cuando es enviado a una localidad sureña para cubrir una prestigiosa fiesta a manos de un excéntrico millonario. La película está disponible en 2 sesiones. Una el próximo jueves 26 a las 8 de la tarde, tras la sesión del Club de Cine, y otra al día siguiente, viernes 27 de marzo a las 5:30. Ese mismo viernes 27, pero a las 8:30 de la tarde, se proyecta La buena letra, de Celia Rico Clavellino, como parte del ciclo 8M. La película, que adapta la novela de Rafael Chirves, se sitúa en un pueblo valenciano durante la posguerra en el que Ana, la protagonista, trata de salir adelante con su familia, al tiempo que trata de curar la herida de la guerra civil ha dejado en todos, especialmente en su cuñado Antonio.
pero cuando éste se casa con Isabel, las atenciones y cuidados de Ana valdrán de poco o nada, pues el sacrificio no siempre tiene su recompensa. Si la sesión del viernes 27 te viene mal, querido oyente, también la tienes disponible mañana, sábado 21, a las 8:30, tras Pompoco. Por último, también como parte del ciclo 8M, esta tarde a las 8:30 se proyectará en la Filmoteca Los lazos que nos unen, película francesa de Karine Tardieu que narra el inesperado viaje emocional de Sandra, una librera de espíritu independiente cuya vida da un vuelco al implicarse sin buscarlo con la familia de su vecino Alex, un joven arquitecto viudo con 2 hijos pequeños. Y con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, no a las 8, pero sí a las 6, en el próximo episodio de Mírate esta peli. Espero que este haya sido de tu agrado, oyente, aún con congestión nasal de por medio. Me despido esta semana una vez más, dando gracias a los técnicos que hacen posible este programa, a Paradigma Radio por cederme este espacio y gracias a ti, querida y querido oyente, por escucharme. Te recuerdo que si quieres escribirme para comentar tus impresiones sobre cualquier película de las que aquí se habla, recomendarme títulos o simplemente cotillear lo que veo, puedes seguir la cuenta del programa en Blue Sky con el usuario Mírate esta peli, todo junto tal y como suena. En la biografía podrás encontrar también la página de Linktree con todos los enlaces a iVoox, Spotify y Letterboxd, para que no te pierdas ningún episodio. Te deseo una semana cargada de cine y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!